Bendiga grandemente, amados hermanos. Espero que la palabra que compartamos en esta tarde sea de mucha bendición para todos ustedes, al igual como fue también para conmigo. Estaremos leyendo en la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, en los versículos 15 y 17. En este pequeño video vamos a hablar concerniente a una cuestión que muchas personas no consideran con seriedad. Muchas personas pensamos que estar en el evangelio o considerarse hijo de Dios o servidor de Dios es algo que podemos tomar a la ligera, ya sea para estar dentro de la iglesia de lleno como para estar entre dos, sea yendo, visitando y no definirse en una cuestión en sí. Muchas veces tenemos que decidir con tiempo porque podemos estar perdiendo el tiempo, podemos estar complicando nuestra situación más de la cuenta. Y por eso quiero leer estos versículos, porque hoy en día estamos viviendo muchas cosas que deberían ponernos en la brecha, se podría decir, porque no podemos estar relajando con el evangelio, no podemos estar en dos aguas, un día en la iglesia y un día fuera de la iglesia. No podemos estar agradando a Dios y agradando al mundo. Y también este mensaje, este video va para las personas que dicen ser hijos de Dios pero no hacen la voluntad de Dios. Porque si todos tenemos a Dios como Padre, pues tenemos que entender que la palabra de Dios, la santa palabra, la escritura de Dios, que es la Biblia, es para todos. El que quiere saber cuál es la voluntad de Dios solamente tiene que ir a la Biblia. Y por eso estaremos leyendo en esta parte. Podemos ver que dice en primera de Juan, en el versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice en el 17, saltando: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿quién es que hace la voluntad de Dios? ¿Quiénes son los que hacen la voluntad del Padre? ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad del mundo? Esto tenemos que, vamos a decir que tenerlo en consideración, porque escucho muchas personas desde que tengo memoria diciendo que todos somos hijos de Dios. En algo sí estamos seguros, y es que todos fuimos hechos de, vamos a decir, de la creación de Dios. Todos salimos de la creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, en ese caso, no podemos considerarnos todos hijos de Dios, porque la palabra dice que el que es hijo de Dios hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Todos la tenemos aquí en la palabra. Todos la tenemos en la palabra, en la Biblia. Todos sabemos cuál es la palabra. Todos sabemos cuáles son los mandamientos. Todos sabemos y conocemos cuál es la posición de Dios. Y a veces nos queremos hacer los tontos porque no queremos coger las cosas en serio. Pero dice en la palabra, en otras cartas, que el que hace la voluntad de Dios no puede estar también haciendo lo que quiere él, porque dice ahí en ese mismo vamos a decir tenor, que el que hace la voluntad del Padre pues no hace la voluntad de la carne, y el que no hace la voluntad de Dios hace la de la carne. Entonces, cuando hacemos la voluntad de la carne, no estamos prefiriendo la voluntad de Dios, no estamos, Dios te bendiga, Rachel, no estamos haciendo lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que sigamos sus mandamientos, que sigamos su voluntad. Entonces, las personas que tenemos la posibilidad, porque estamos vivos, de hacer lo que Dios quiere, estamos perdiendo muchas veces el tiempo pensando que Dios no nos va a tomar en cuenta que estemos en dos aguas. No podemos estar en dos aguas. No podemos estar diciendo que yo voy a ir mañana a celebrar con el mundo y luego venir a celebrar con Dios. O sea, no es posible. Dios no tiene ese tipo de consideración con nosotros
como para dejarnos salirnos de su casilla, salirnos de su voluntad, salirnos de su, vamos a decir, de su palabra, para ir a hacer lo que el mundo también quiere y lo que nosotros queremos. Si tenemos un padre al que debemos respetar, ese mismo padre tenemos que obedecer. Y si tenemos como padre a Satanás, el mundo, la carne, pues tenemos que hacer la obra de la carne. Y si estamos en la iglesia, si estamos haciendo la voluntad de Dios, por si acaso alguien se considera que no puede estar en una iglesia, pues que empiece a hacer la voluntad de Dios y no las dos cosas. Ahora bien, lo recomendable es que tenga un lugar donde pueda seguir a Dios, pero no quiere decir que esté del todo haciendo la voluntad de Dios. Si quieres seguir la voluntad de Dios y salir de ese vaivén, de ese vacío, de ese momento en el que no entiendes a dónde vas a ir, pues lee la palabra y empieza a seguir la voluntad de Dios. Lee la palabra, porque es que no te puedes dejar guiar de una persona que quizás tú consideras que no está haciendo todo lo que tú de verdad quieres hacer para Dios. Hay personas que a veces no se quieren dejar guiar por un pastor, por una persona de autoridad, por un líder, porque consideran que el líder está en falta. Pero si el líder está en falta, ¿por qué no lees la palabra para saber qué es lo que debes hacer? Si lees la Biblia, vas a saber qué hacer. No tiene que venir una persona a decírtelo. Para poder salir de tus situaciones, no tiene que venir una persona a sacarte de tu situación. Si Dios, que es tu Padre, está de acuerdo con tu voluntad, obviamente te va a sacar de esa situación que estás teniendo, pero tienes que hacer su voluntad. Dios le da el regalo a muchas personas de estar pendientes de su vida sin que ellos estén pendientes de Dios, pero no todo el mundo tiene esa gracia, no todo el mundo tiene esa oportunidad. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Quieres que Dios se meta en tu vida? Mete a Dios en tu vida. ¿Quieres que Dios te dirija? Tienes que leer la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios. No es que una persona te hable. Hay gente que quiere que Dios le hable de una manera que no entiendo ni cómo explicar. Porque si Dios no te va a hablar con palabras, ¿cómo quiere que Dios te hable? La palabra está en la Biblia. Su voluntad está en la Biblia. ¿Cómo quieres que Dios hable a tu vida? ¿Cómo quieres que Dios se dirija a ti por nombre? Hay veces que la gente escucha que Dios lo llama por nombre y aún así no responde al llamado. La voluntad de Dios solo la puedes conocer leyendo la palabra. La voluntad de Dios solamente la puedes llegar a obtener escudriñando la palabra. No siguiendo personas, no siguiendo gurú, no siguiendo consejero, ni psicólogo, ni mensajero. No hay predicadores, evangelistas, ni pastores. La palabra de Dios es la que sigue. La palabra de Dios es la que te indica. La palabra de Dios te abre el camino. Y si tú no entiendes que la palabra de Dios es el camino, pues no tienes otra alternativa para llegar a Dios. Y dice ahí en esos versículos que leímos, el que hace la voluntad de Dios, pues le siguen sus mandamientos. Y el que no la hace, hace la voluntad del mundo. El que no sigue a Dios, sigue la voluntad del mundo. No podemos estar en medio. Dice la palabra que Dios vomita al que está tibio, o vomitar al que está tibio. Dios no puede estar en medio. Dios no va a estar entre el bien y el mal. Dios está en el bien. Y el mundo no va a estar entre el bien y el mal, como la simbología que representa el yin yang. Dios no es así y el mundo no es así. El mundo está en su mundanalidad, en su maldad, en su oscuridad. Y Dios está en la luz, en lo bueno. No puede haber comunión entre uno y otro. Así que si este mensaje te puede ser de utilidad, piensa bien qué es lo que estás haciendo. Piensa bien a dónde vas a ir. Si vas a estar de lleno con Dios o de lleno con el diablo. Eres tú el que sabe. Y si te interesa llegar a Jesucristo, si te interesa hacer la voluntad de Dios,
pues haz esta oración breve conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias porque me has escuchado y has salido a mi encuentro. Te pido que perdones mis pecados, perdone mis ofensas. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame a permanecer íntegro y a permanecer en tu voluntad. Jehová, quiero hacer tu voluntad. Muéstrame el camino de tu Hijo para yo seguirte a ti. Bendice mi vida con tu presencia y ayúdame a caminar en pos de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha gustado, busca lo más pronto posible una iglesia en donde congregarte y donde recibir la debida enseñanza para poder seguir el camino de Cristo Jesús. Dios te bendiga.